En la gran metrópolis de Heidelberg, la vida estaba dictada por las máscaras que usábamos. Estas no eran simples trozos de tela o plástico, eran maravillas biomecánicas, intrincadas construcciones de carne sintética y cableado neuronal. Fusionadas a nuestras caras desde una edad temprana, las máscaras de carne eran nuestra identidad, eran nuestro estatus, eran nuestra prisión. Cada máscara estaba diseñada para proyectar una única emoción sancionada por el Estado. Para la élite gobernante, los alfa, sus máscaras mostraban una confianza inquebrantable y una autoridad serena. Para los beta, los administradores y gerentes, sus caras estaban fijas en una mirada de diligente concentración. Y para los gamma, los trabajadores como yo, nuestras máscaras mostraban solo obediencia plácida. Este era el camino. La importancia de la máscara no podía subestimarse. Era lo primero que cualquiera veía, el marcador inmediato e innegable de tu lugar en el mundo. La tecnología era impecable, interactuando directamente con nuestros cerebros. Suprimía cualquier sentimiento que contradijera nuestro papel designado. Un alfa no podía sentir miedo. Un gamma no podía sentir ambición. Las máscaras aseguraban una sociedad estable y predecible. Suavizaban la naturaleza desordenada e impredecible de la emoción humana, creando un mundo de orden perfecto. Éramos engranajes en una máquina, nuestras caras la marca de nuestra función. El sistema era eficiente, era absoluto y era asfixiante. Las máscaras eran una presencia física constante. Sentíamos su peso, el sutil zumbido de sus procesadores contra nuestros pómulos. Monitoreaban nuestros signos vitales, nuestra actividad neuronal, cada uno de nuestros pensamientos. Cualquier desviación, cualquier destello de una emoción prohibida era instantáneamente registrada y suprimida con una descarga neurológica suave, pero firme. Esta regulación constante creaba una existencia monótona y gris para la mayoría. Nos movíamos por nuestros días en un estado de satisfacción o concentración fabricada. La alegría era un mito. La ira era un fantasma. El amor era una palabra prohibida susurrada solo en los rincones más profundos y ocultos de la ciudad. Nuestras caras eran mentiras, y honestamente habíamos olvidado cómo se sentía la verdad. La jerarquía se aplicaba visualmente en todo momento. La máscara de un alfa era una obra de arte, adornada con una sutil filigrana de plata que pulsaba con una luz suave, su piel sintética impecable y radiante. La máscara de un beta era funcional, limpia y sin adornos, reflejando su papel como gerentes del sistema. La máscara de un gamma, sin embargo, era tosca y utilitaria. La textura era más áspera, el color un gris opaco y uniforme. Era un recordatorio constante y visible de nuestra humilde posición. Ver a una persona era conocer toda su historia de vida, su propósito y sus límites. No había movilidad social, solo existía la máscara que te daban, la cara que usarías hasta el día de tu muerte. El profesor Elian Castronegro era una anomalía, era una reliquia de un tiempo olvidado. Nacido antes del mandato de las máscaras, recordaba un mundo de sentimientos crudos y sin filtros. Ahora era un paria, un hombre cuya propia cara era su crimen. No usaba máscara biomecánica. Su piel estaba marcada con los mapas de una vida plenamente vivida, arrugas de risa, tristeza y preocupación. Debido a esto, fue relegado a los márgenes de la sociedad. Se le permitía enseñar, pero solo a los sin máscara, la pequeña población de niños nacidos con una rara condición neurológica que los hacía incompatibles con la tecnología de las máscaras. Su aula era una habitación olvidada en las entrañas de la ciudad. Su vida era una rebelión silenciosa. Mientras otros educadores enseñaban conformidad y función, el profesor Castronegro enseñaba historia, arte y filosofía. Hablaba de un tiempo en que la gente reía hasta llorar, cuando discutía con pasión y cuando amaba sin miedo. Sus estudiantes, un pequeño grupo de niños con los ojos muy abiertos, escuchaban con una mezcla de incredulidad y fascinación. Nunca habían visto una sonrisa genuina o un ceño fruncido de verdad. Sus propias caras eran lienzos en blanco, incapaces de expresar las tormentas que a veces sentían por dentro.
Castronegro era su único vínculo con una humanidad que se les había negado, una guía para las emociones que no se suponía que debían tener. Su existencia profesional era precaria. Era constantemente monitoreado por los ejecutores de la serenidad, la policía emocional del Estado. Sus lecciones eran consideradas peligrosas, su influencia subversiva. Sin embargo, el Estado le permitía continuar. Los sin máscara eran vistos como una causa perdida, un problema pequeño y contenido. Creían que las enseñanzas de Castronegro eran fantasías inofensivas que morirían con él y sus estudiantes. Lo subestimaron. Subestimaron el poder de un solo rostro humano genuino en un mundo de expresiones fabricadas. Estaba sembrando semillas de descontento en el único terreno fértil que quedaba en Ethelburg. Cada tarde, Castronegro regresaba a su pequeño y desolado apartamento. Se miraba en el espejo roto, trazando las líneas de su rostro. Veía la sonrisa de su difunta esposa. Veía la preocupación por sus estudiantes. Veía la ira por el mundo que les había sido robado. Su rostro era su carga, pero también era su arma. Era un testimonio de lo que se había perdido. En una sociedad que había cambiado su alma por estabilidad, el rostro del profesor Castronegro era una declaración de guerra. Era un fantasma viviente, persiguiendo la ciudad con el recuerdo de lo que significaba ser verdaderamente humano. El régimen que gobernaba Ethelburg era conocido simplemente como la dirección. Su poder era absoluto, mantenido no por ejércitos o fuerza visible, sino por el control omnipresente y silencioso de las máscaras. El contrato social era simple: entrega tu autonomía emocional por una vida de seguridad, estabilidad y propósito. Cualquier interrupción de esta paz emocional era tratada como la forma más alta de traición. Las reglas estaban tejidas en la misma fibra de la vida diaria. Un beta no podía mostrar la confianza despreocupada de un alfa. Un gamma no podía mostrar la curiosidad intelectual de un beta. Hacerlo era desafiar el orden natural de las cosas. La vida bajo la dirección era una sinfonía de silencio regulado. Los espacios públicos eran tranquilos y ordenados. La gente se movía con una gracia plácida y deliberada. No había discusiones en las calles, ni risas ruidosas en las plazas, ni muestras públicas de afecto. Los ejecutores de la serenidad patrullaban la ciudad, sus propias máscaras proyectando una calma intimidante. No llevaban armas, no las necesitaban. Sus escáneres podían detectar picos emocionales a una cuadra de distancia. Un estallido de ira, una punzada de profunda tristeza, eran señalados como contagios emocionales. El infractor sería discretamente escoltado a un centro de recalibración, de donde a menudo regresaban más plácidos, más vacíos que antes. La supresión era más profunda en las relaciones personales. Las familias eran unidades de función, no de amor. Los niños eran criados en guarderías comunitarias, sus máscaras colocadas temprano para asegurar un desarrollo emocional adecuado según su casta designada. El concepto de amor romántico era arcaico, una reliquia peligrosa de un pasado caótico. Las parejas eran arregladas por la dirección, basándose en la compatibilidad genética y la necesidad social. La intimidad de una mirada compartida, la calidez de un toque nacido del afecto, estas eran cosas del pasado. Estábamos conectados por un propósito, pero honestamente estábamos todos profunda y terriblemente solos, atrapados detrás de nuestros rostros sin sentimientos. Este estricto control creó una paz frágil. La economía era estable, el crimen era prácticamente inexistente, la sociedad funcionaba como una máquina bien engrasada, pero debajo de la fachada de calma, una profunda podredumbre estaba creciendo. La supresión de la emoción no la eliminaba, simplemente la empujaba hacia abajo, donde se pudría en la oscuridad. En rincones ocultos, surgió un mercado negro de estimulantes emocionales, químicos ilegales que podían anular momentáneamente el control de la máscara, permitiendo una breve e intoxicante oleada de sentimiento real. Por unos preciosos momentos, un usuario podía sentir alegría, rabia,
o dolor. Era un comercio peligroso y adictivo, pero era un síntoma de una sociedad hambrienta de probar la realidad. Las semillas de la rebelión, sembradas por el profesor Castronegro, comenzaron a brotar en los lugares más inesperados. Todo empezó con sus estudiantes. Los niños sin máscara, ahora jóvenes adultos, comenzaron a compartir sus historias. Encontraron a otros que sentían el vacío de su existencia, gamas cansados de su servidumbre forzada, e incluso algunos betas que se irritaban bajo la lógica estéril de sus roles. Formaron una red secreta, un movimiento de resistencia que se hacía llamar los Liberadores. Su objetivo era simple, pero monumental: destruir el núcleo neural central, el servidor maestro que controlaba cada máscara en Heidelberg, y liberar sus emociones. La planificación fue meticulosa y llena de peligros. Se reunían en los túneles de mantenimiento olvidados de la ciudad y en los subniveles abandonados, espacios lejos de los ojos curiosos de los ejecutores. El grupo era una extraña colección de los marginados de la sociedad. Estaba Anya, una de las primeras estudiantes de Castronegro, su rostro expresivo un faro de esperanza para los demás. Estaba Kyle, un técnico gamma que conocía la infraestructura de la ciudad mejor que nadie. Y estaba Reese, un programador beta desilusionado que tenía acceso a los protocolos de seguridad de la dirección. Dirigidos por la tranquila sabiduría del profesor Castronegro, elaboraron un plan para infiltrarse en el edificio más seguro de la ciudad. Su estrategia se basaba en un virus, un fragmento de código que Reese había diseñado en secreto. Lo llamó Thanatos. No estaba diseñado simplemente para apagar el núcleo, sino para sobrecargarlo con una cascada de datos emocionales caóticos, quemando sus procesadores centrales y cortando la conexión con las máscaras de forma permanente. El plan era crear una distracción en toda la ciudad, una serie de pequeños actos coordinados de desafío para atraer la atención de los ejecutores. Mientras la ciudad estaba distraída por estos pequeños estallidos emocionales, un pequeño equipo liderado por Anya y Kyle irrumpiría en la seguridad física del núcleo y cargaría el virus directamente en el sistema. Era una apuesta desesperada y única. La noche del levantamiento fue codificada como el desenmascaramiento. Una tensión palpable flotaba en el aire, una sensación que ni siquiera las máscaras podían suprimir por completo. El profesor Castronegro se dirigió al pequeño grupo por última vez. No habló de victoria ni de gloria. Habló de la belleza y el dolor de ser humano. Les recordó que sentir era estar vivo y que la libertad valía cualquier precio. Sus palabras, pronunciadas con toda la fuerza de una vida de emoción genuina, fortalecieron su determinación. No solo estaban luchando contra un sistema de control, estaban luchando por el derecho a ser ellos mismos, a reclamar los rostros y los sentimientos que les habían sido robados. El desenmascaramiento comenzó con un susurro y terminó con un grito. A medida que las distracciones estallaban en Heidelberg, la plácida superficie de la ciudad se resquebrajó. Un alfa de repente gruñó de frustración. Un gamma se rió a carcajadas. Los ejecutores, abrumados por miles de alertas emocionales menores, fueron sumidos en el caos. En esa ventana de confusión, el equipo de Anya irrumpió en el núcleo. Los momentos finales fueron un torbellino de alarmas y luces intermitentes. Mientras Reese subía el virus, Thanatos, una ola de energía pulsó desde la torre central. Por un solo y silencioso segundo, todo se detuvo. Luego, en toda la ciudad, las máscaras murieron. El efecto fue instantáneo y catastrófico. Un jadeo colectivo en toda la ciudad fue seguido por una explosión de emoción cruda e indómita. Personas que no habían llorado en décadas sollozaron abiertamente en las calles. Risas, fuertes e incontroladas, se mezclaron con gritos de rabia y confusión. Los rostros, liberados de sus prisiones sintéticas, se contorsionaron en expresiones que nunca antes habían hecho. Muchos arañaron las máscaras muertas, arrancando la inútil carne sintética de su piel. La ciudad, una vez un modelo de orden perfecto,
descendió a un caos hermoso y aterrador. La rebelión había tenido éxito. Las máscaras se habían ido. Eran libres. En los días siguientes, una nueva sociedad comenzó a formarse de las cenizas de la antigua. El rígido sistema de castas se disolvió. Los alfas, despojados de sus máscaras de autoridad, descubrieron que no tenían poder real. Los gamas, ya no forzados a la obediencia, exploraron sus propias ambiciones. Fue un renacimiento desordenado, difícil y vibrante. La gente tuvo que aprender a vivir con sus propios sentimientos y con los sentimientos de los demás. El profesor Castronegro y sus estudiantes se convirtieron en guías, enseñando el lenguaje básico de la emoción a una población que había olvidado cómo hablarlo. Por primera vez en generaciones, la gente de Eitelberg estaba verdaderamente viva. Pero el poder es una corriente que nunca deja de fluir, solo cambia de rumbo. La dirección había desaparecido, pero la infraestructura de control permanecía. En el vacío de poder surgieron nuevos líderes. Algunos eran benévolos, como Anya, quien abogaba por una sociedad construida sobre la empatía y la comprensión. Otros, sin embargo, eran manipuladores carismáticos que aprendieron a usar la emoción como un arma, tal como la dirección había usado su ausencia. Avivan el miedo y la ira, enfrentando a los grupos entre sí. La rebelión había roto sus cadenas, pero no había eliminado el deseo de forjar otras nuevas. La lucha por la libertad había terminado. La lucha por la humanidad, se dieron cuenta, apenas comenzaba.